to, for y so that. Son las palabras que el día de hoy vamos a estudiar en este video. Y es que básicamente estas palabras son bastante útiles cuando nosotros queremos explicar el propósito de una acción anterior. Es decir, cuando tú quieres decir por qué haces algo. Básicamente nosotros tenemos que utilizar en estos contextos estas palabras. Sin embargo, y antes de empezar con la explicación, me gustaría mencionar dos funciones principales que nosotros debemos de tomar en cuenta con estas palabras. La primera acción es la siguiente. Nosotros vamos a utilizar pues estas palabras para explicar por qué las personas hacen algo. Por otro lado, también nosotros vamos a utilizar estas palabras para explicar el propósito de un objeto. Entonces, este tema funciona tanto como para personas, pero también para cosas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el primer tema que tiene que ver con infinitivo de propósito, el tú. Nosotros vamos a utilizar el infinitivo de propósito para decir por qué nosotros hacemos algo. Entonces, lo que les decía, I go to a class, yo voy a clase, primera acción. ¿Para qué vas a clase? To improve my English. Yo voy a clase para mejorar mi inglés. ¿Sale? Segundo ejemplo, I used some glue. Yo utilicé algo de pegamento. ¿Para qué utilizaste algo de pegamento? Para to fix the toy, para arreglar el juguete. Entonces, básicamente este es el uso del infinitivo de propósito. Con el infinitivo de propósito siempre tenemos que manejar un verbo, siempre. Ahora bien, otra regla. Nosotros vamos a utilizar el infinitivo de propósito para contestar la pregunta de por qué. Why are you staying up so late? ¿Por qué te estás quedando despierto tan tarde? Esa es mi pregunta. Aquí está el why. Entonces voy a contestar a ese why utilizando el infinitivo de propósito. To study for my exams. Para estudiar para mis exámenes. Otra pregunta. ¿Por qué utilizas marcadores? Y entonces contesto to make more attractive my ad. Para hacer más atractivo mi anuncio. Entonces, básicamente, estos son los dos usos del infinitivo de propósito con tú. Ahora vamos a ver cómo funciona el for. El for es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que utilizar con sustantivos. Por ejemplo, for más sustantivo. ¿Un sustantivo qué es un sustantivo? Pues básicamente es cualquier palabra que nosotros podamos utilizar como un sujeto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Dice, they came here. Ellos vinieron aquí for a chat. Ellos vinieron aquí por una plática. Si ustedes se dan cuenta, este ya no es un verbo, este es un sustantivo, una plática. Posteriormente, she went to Spain. She went to Spain for her vacations. Ella se fue a España para sus vacaciones. Todo esto hace referencia a un sustantivo. Ahora bien, algo importante que mencionar, dice, nosotros vamos a utilizar el for más un sustantivo para decir por qué nosotros hacemos algo. Básicamente esta función vendría siendo la misma del infinitivo de propósito. La única diferencia es que nosotros utilizamos acá verbos, mientras que acá nosotros utilizamos sustantivos y es un poco diferente. Ahora bien, nosotros también podemos utilizar el for más el ing, sobre todo con verbos. Esto que está aquí es para verbos. Sí podemos utilizar el for y después del for poner un verbo y ese verbo tiene que ir en ing más bien. Y nosotros vamos a utilizar básicamente esta estructura para hablar de la función de un objeto, que vendría siendo esta función de acá. Entonces dice, this gadget is for opening cans. Este artículo es para abrir latas. Estamos hablando de la función
pues de esto, de este objeto. Posteriormente acá abajo, esta aplicación is for testing my English vocabulary. Esta aplicación es para probar o evaluar mi vocabulario de inglés. Una vez más, estoy hablando de la función de este objeto. Entonces, el for más los verbos en ing es básicamente para explicar el propósito de un objeto en específico. El so that. El so that también es otra frase que nosotros vamos a utilizar para hacer referencia al propósito del por qué nosotros hacemos algo. Se va a traducir como ¿para qué? Entonces, si nosotros hacemos algo para conseguir un resultado en específico, o sea, nosotros vamos a utilizar el so that cuando nosotros hagamos referencia a que nosotros hacemos algo para obtener un resultado en específico. En este caso dice, I am studying, yo estoy estudiando. So that I'll pass the exam. ¿Para qué? Yo pase el examen. Cabe mencionar que cuando nosotros utilizamos el so that es importante que la siguiente frase tenga siempre un sujeto, un verbo y un complemento. Como por ejemplo aquí, sujeto, verbo, complemento. Si no tiene la siguiente frase estos tres elementos, entonces no vamos a poder ocupar el so that. Let's wait here. Vamos a esperar aquí. ¿Para qué? So that we can take a taxi. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, por eso sí podemos utilizar el so that. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros vamos a utilizar el so that cuando nosotros estemos esperando resultados planeados, y nosotros también vamos a utilizar o vamos a poder no utilizar el so that, sino solamente el so cuando los resultados no sean planeados. Por ejemplo, dice cuando el resultado no es planeado, usa so y no so that. Por ejemplo, I lost my post-its, o sea, no lo tenía planeado, perdí mis post-its. Sin embargo, lo omito, la cancelo. Así que yo olvidé mis ideas. Y posteriormente, she was in a hurry. So, she forgot her keys. Ella estaba en un apuro, o ella estaba apurada, así que ella olvidó sus llaves. Y bueno, pues de manera general esta sería la explicación relacionada a estas palabras que tienen que ver con el propósito de una acción. Si les gustó el video, pues los invito a que se suscriban. Cabe mencionar que aquí en la descripción dejé algunos links para que sigan con su práctica. Y bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo hasta el próximo video. Bye.